Mi novia Grace se fue de viaje de negocios durante una semana con un pasante. Muy pronto publicó una actualización de estado. Estaba caminando por la playa con el pasante, sus dedos fuertemente entrelazados, rebosantes de afecto. A muchos colegas les gustó la publicación y dejaron comentarios gritando que estuvieran juntos. Yo también le di a me gusta casualmente. Más tarde saqué a colación la idea de romper con ella. Ella me preguntó en voz alta: Patrick, acabo de publicar una actualización de estado. ¿De verdad es tan importante para ti? Por supuesto que lo es. Capítulo 1. Grace me dijo que tenía que irse de viaje de negocios de último minuto. Necesitaría una semana entera antes de regresar. Si hubiera sido antes, definitivamente le habría estado enviando mensajes sin parar, recordándole que se cuidara y que estuviera pendiente de su agenda. Aunque a veces se quejaba de que yo era molesto, seguía respondiendo a todos los mensajes con prontitud. Este viaje de negocios era diferente. Este proyecto era uno que yo había estado siguiendo desde el principio y las negociaciones estaban casi terminadas. Según el plan del gerente general, se suponía que yo debía ir con ella a firmar el contrato. Pero Grace sugirió que la empresa debería dar más oportunidades a los recién llegados y que el becario Anthony la acompañara. El gerente general estaba a punto de jubilarse. Y Grace era la vicepresidenta de la empresa, así que, naturalmente, tenía que darle la razón. Así, Grace ignoró mi opinión y cerró los preparativos ese mismo día. El primer día de su viaje me sentí fatal y me contuve de contactarla todo el día. Al anochecer, no pude resistirme y la llamé. Pero la voz al otro lado del teléfono era la del becario Anthony. ¿Se está duchando? ¿Quieres que te llame más tarde? No dije nada y colgué. Al día siguiente, Grace publicó otra actualización de estado. Ella y Anthony iban de la mano paseando por la playa. Bajo el resplandor del sol poniente, la escena se veía especialmente hermosa. La ternura en los ojos de Grace era casi desbordante. Al ver la foto, mis emociones eran extremadamente complejas. A muchos colegas les gustó y comentaron, diciendo que eran la pareja perfecta y que deberían estar juntos. A mí también me gustó. Se ven bastante compatibles. La llamada de Grace llegó casi de inmediato. Patrick, ¿qué quieres decir con eso? Es solo una foto juntos, ¿no? ¿De verdad era necesario que hicieras un comentario tan sarcástico? ¿Sabes que por tu comentario Anthony está de muy mal humor? Tienes que disculparte con él. Antes de que pudiera terminar, colgué el teléfono. Capítulo 2. Estaba en el balcón, encendí un cigarrillo y di una calada profunda. Mi relación de 7 años con Grace se reprodujo vívidamente en mi mente, como escenas de una película. En la universidad, ella era la belleza universalmente reconocida del campus. En ese momento, un matón que merodeaba fuera de la escuela la acosaba cada pocos días. Una vez, su mejor amiga organizó una reunión de karaoke. A mitad de la canción, el matón irrumpió con un grupo de personas. Su mejor amiga puso una excusa para ir al baño y se escabulló, dejando a Grace sola dentro. Salí del aula privada contigua para usar el baño y escuché vagamente los gritos de Grace. Entré corriendo de inmediato. Vi al matón forzando a Grace contra la esquina del sofá, con los ojos llenos de terror. Con una expresión sombría, agarré una botella de cerveza de la mesa y se le estrellé encima. Con un fuerte estruendo, el licor y los cristales estallaron por todas partes. La cabeza del matón se abrió al instante, la sangre brotaba a borbotones. Se agarró la cabeza y se desplomó al suelo. Los amigos que lo acompañaban corrieron hacia él al verlo. Me puse firme frente a Grace, protegiéndola. La pelea fue extremadamente intensa. Estaba cubierto de heridas de pies a cabeza. No fue hasta que llegó la seguridad que finalmente nos separaron. Sentía que todos los huesos de mi cuerpo se habían roto, jadeando por aire. Grace estaba acurrucada en el sofá, temblando de pies a cabeza. Desde ese día, mi relación con Grace se volvió más sutil. A menudo tomaba la iniciativa de charlar conmigo. También me invitaba a comer de vez en cuando. Siempre que salía del campus, me pedía que la acompañara. Decía que mientras yo estuviera a su lado se sentía segura. En aquel entonces, había un brillo especial en su mirada. Así fue como empezamos nuestra relación. Me seguía a todas partes como una sombra. En aquella época, toda la ropa que usaba, incluyendo calcetines y ropa interior, la compraba Grace.
Mis compañeros de clase estaban terriblemente celosos. Por supuesto, en cada festividad también recibía regalos cuidadosamente preparados por mí. Desde la universidad hasta el trabajo, estuvimos juntos 7 años. Todavía recuerdo el momento en que cruzamos la meta. Me abrazó con fuerza, llorando, mientras decía que teníamos que estar juntos para siempre. Asentí solemnemente. De acuerdo. Capítulo 3. Después de graduarnos de la universidad, ella y yo entramos en la misma empresa como becarios. Mis mimos hacia ella no hicieron más que aumentar, me desvivía por complacerla. Era quisquillosa con la comida. Así que dediqué mucho tiempo y esfuerzo a cocinar platos que le gustaban. Cuando estaba de mal humor, la llevaba de viaje durante cada festividad para ayudarla a relajarse. Intenté por todos los medios hacerla feliz y sentir amada. Nunca esperé que después de 7 años de darle todo, lo que recibiría a cambio sería una traición tan despiadada. Y ese becario tampoco era inocente. Siendo así, bien podrían estar encerrados juntos para siempre. Una semana después, Grace regresó de su viaje de negocios y no armó un escándalo. En cambio, me lanzó una caja de regalo. Cada vez que se sentía culpable conmigo, compraba casualmente un pequeño regalo como compensación. En el pasado, habría estado todo sonrisas. Pero esta vez mi rostro estaba completamente frío. Abrí la caja de regalo. Dentro no había más que una corbata bastante barata. Justo ayer había visto al becario presumiendo de un traje caro en sus momentos de WeChat diciendo que estaba agradecido a la vicepresidenta Grace por el regalo y que se sentía extremadamente halagado. Esta corbata barata era obviamente un regalo. Así que Grace había tomado algo que Anthony ni siquiera quería y lo había usado para deshacerme. Cerré la caja de regalo y asentí levemente. Gracias. Grace pareció sorprendida por mi reacción indiferente, pero aún así dijo pacientemente, no me molestaste mucho durante este viaje de negocios. Eso es raro, considera esto tu recompensa. Después de un año en la empresa, Grace y yo fuimos ascendidas a supervisoras. Ahora yo seguía siendo solo una supervisora, mientras que Grace se había convertido en mi superiora, la vicepresidenta de la empresa. El equilibrio entre nosotras se inclinó gradualmente. Se volvió más fría conmigo y cada vez más impaciente. En casa, Grace a menudo me hablaba en ese tono condescendiente que me hacía sentir extremadamente incómoda. Si no fuera por mí, podría haber entrado en Whitehorse Company y convertirse en vicepresidenta. El gerente general estaba a punto de jubilarse y prácticamente había dejado de lado los asuntos de la empresa. Durante el tiempo que Grace estuvo de viaje de negocios, todo en la empresa recayó sobre mis hombros. Estaba mentalmente agotada preocupándome por Grace mientras también manejaba asuntos grandes y pequeños en la empresa. Estos últimos días estaba realmente agotada. Ya no tenía ganas de continuar con la falsa cortesía con ella. Tengo trabajo mañana. Voy a dormir. Antes de que Grace pudiera decir nada, tiré casualmente la caja de regalo con la corbata sobre la mesita de noche. Justo cuando estaba a punto de acostarme, Grace de repente estalló de ira y me gritó, Patrick, te compré una corbata y esta es tu actitud. Capítulo 4. La miré con decepción. Grace, le compras a Anthony un traje caro y me das una corbata gratis que él no quiere. ¿Qué clase de actitud esperas de mí? La expresión de Grace se volvió incómoda al instante, aunque desapareció rápidamente. Me miró y resopló fríamente. ¿Y qué? Anthony acaba de empezar a trabajar. ¿Qué tiene de malo que le compre un traje? ¿Qué tienes que criticar? Su tono estaba lleno de impaciencia y derecho. En su mente parecía que simplemente debía aceptar todo esto. Solté una risa fría. Ja. Me das algo que otros desprecian y todavía preguntas por qué soy quisquilloso, realmente eres una gran novia. La ambigüedad de Grace con Anthony no había comenzado recientemente. Anthony solía quedarse en su oficina durante mediodía, los dos entrando y saliendo juntos, coqueteando abiertamente en la empresa. Ella también llegaba a casa cada vez más tarde. El olor a colonia de hombre en ella me daba náuseas. Algunos colegas incluso habían empezado una apuesta privada adivinando cuando la vicepresidenta Grace finalmente me dejaría de lado. Patrick, ¿qué quieres decir exactamente? Grace, ¿recuerdas la primera vez que dormimos juntos? Dije en voz baja, con voz tranquila. Dijiste que estaríamos juntos para siempre y yo estuve de acuerdo. Pensé que seguiríamos adelante felices como antes.
Pero ahora parece que todo fue solo una ilusión por mi parte. La gente cambia al final. Grace se quedó aturdida por un momento y luego frunció el ceño rápidamente. Patrick, ¿qué intentas decir? Romper. La miré con voz gélida. Te informo que no te pido tu consentimiento. Ahora vete, me voy a dormir. Dicho esto, la empujé directamente fuera del dormitorio principal y cerré la puerta con llave. Me moví tan rápido que Grace ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Después de cerrar la puerta, estalló en cólera y empezó a golpearla sin parar desde afuera. Su reacción no me sorprendió en absoluto. Después de todo, yo siempre ponía sus sentimientos primero en todo. ¿Cómo me atrevería a tratarla así? Era la todopoderosa vicepresidenta de la empresa. Si iba a haber una ruptura, debería haber sido ella quien lo dijera primero, ¿no? Grace, enloquecida afuera de la puerta, ya no se parecía en nada a una vicepresidenta. No era más que una arpía. Claramente, Grace también se dio cuenta. Después de armar un escándalo durante unos minutos, finalmente se calmó. De pie afuera de la puerta, dijo fríamente, lo único que haces es ponerte celosa. ¿Nunca te cansas de eso? Si fueras la mitad de sensata que Anthony, no estaríamos en esta situación. Le grité a través de la puerta, lárgate de aquí. Después de eso me envolví en la manta y me dormí. Tal vez realmente había estado demasiado agotada estos últimos días. Antes de darme cuenta, me había quedado profundamente dormida. Capítulo 5. A la mañana siguiente me levanté y abrí la puerta del dormitorio. Grace ya se había ido. Cuando llegué a la empresa, inmediatamente vi a algunos colegas que nunca se habían llevado bien conmigo chismorreando en voz alta. Cuando me vieron entrar, no se molestaron en bajar la voz en absoluto. ¿Crees que la vicepresidenta Grace y Anthony hicieron algo mientras estaban en ese viaje de negocios? La publicación de WeChat básicamente lo hizo oficial ya. ¿Qué hay que adivinar? Exacto. Ya se estaban mirando en la empresa. Un hombre y una mujer solitarios, saltan chispas. Entonces, ¿la vicepresidenta Grace y el supervisor Patrick realmente rompieron o no? Incluso si no lo han hecho, probablemente sea solo cuestión de días. El supervisor Patrick puede ser fuerte profesionalmente, ¿pero de qué sirve? Anthony Morales es el hijo del presidente Morales de la sede del grupo. La gente asciende, todo el mundo lo sabe. Claro. Una vez que el gerente general se jubile, la vicepresidenta Grace iba a tomar el relevo de todos modos. Ahora que se ha aliado con el joven amo Morales, parece que ese título de vicepresidenta está a punto de desaparecer. Los ignoré y entré con calma, mi expresión inmutable. Pero en mi mente anoté cuidadosamente cada uno de sus nombres. Justo cuando entré en mi oficina, Simon entró con el rostro lleno de indignación. Supervisor Patrick, todos dicen que la vicepresidenta Grace va a romper contigo y a acostarse con ese becario, Anthony. También dicen que pronto se convertirá en la gerente general de la empresa. ¿Es cierto que Simon era alguien a quien yo había guiado personalmente? Se graduó de una universidad de primer nivel y tenía habilidades profesionales excepcionales. Ya era más que capaz de manejar las cosas por sí solo. Sin embargo, después de casi 2 años en la empresa, ni siquiera había llegado a ser jefe de equipo. Después de que Grace se convirtiera en vicepresidenta, casi todos los que ascendió eran de su propio círculo. La mayoría de la gente de mi lado seguía estancada en los puestos más bajos, trabajando como bestias de carga. Podía imaginar fácilmente que si Grace realmente se convertía en gerente general, la gente que yo había capacitado probablemente nunca vería la luz del día. Le sonreí a Simon y hablé con seguridad. Simon, vicepresidente, Grace y yo rompimos anoche. Pero el puesto de gerente general no será suyo. Simon me había seguido durante mucho tiempo y tenía una fe casi ciega en mí. Aunque la mayoría de la gente en la empresa creía que Grace tomaría el puesto más alto después de oírme decir esto, no había la más mínima duda en su rostro. Sabía que nunca hablaba a la ligera sobre cosas de las que no estaba seguro. La emoción en su rostro era imposible de ocultar. Eso es genial, supervisor Patrick. Cuando usted y la vicepresidenta Grace eran supervisores, su desempeño no se acercaba ni de lejos al suyo. Su capacidad siempre ha estado por encima de la de ella. Creo que el puesto de gerente general debería ser suyo. Solo sonreí y no dije nada. Simon continuó, debería darme prisa y decirles a los muchachos que aguanten un poco más.
No lo sabe, pero mucha gente de abajo planeaba renunciar en cuanto supieran que Grace iba a convertirse en gerente general. Mientras hablaba, se dio la vuelta para irse. Rápidamente lo agarré y le recordé, recuerde. Se acercó. Me miró con una provocación descarada en sus ojos. Supervisor Patrick, escuché que tú y Grace fueron ascendidos a supervisores al mismo tiempo en aquel entonces. Ahora Grace está a punto de convertirse en el gerente general de la compañía y tú sigues calentando el banquillo en este puesto. ¿De verdad crees que Grace seguirá interesada en ti para entonces? Levanté la cabeza y le lancé una mirada fría. ¿Qué me estás enseñando a hacer mi trabajo? El rostro de Anthony palideció al instante, la ira brillando en sus ojos. Si sabes lo que te conviene, deberías dejarlo ya. No eres digno de Grace en absoluto. Solté una risa desdeñosa y lo miré burlonamente. Ella se quedó conmigo durante 7 años. Me aburrí hace mucho tiempo. Si te gusta sacar mi basura, ¿por qué no te la doy? Nunca pensé que algún día humillaría a Grace hasta tal punto. Pero desde que descubrí las cosas repugnantes entre ella y Anthony, no sentí más que náuseas cada vez que la miraba. El chico aún era joven y susceptible. Unas pocas palabras hirientes de mi parte hicieron que su rostro se sonrojara. Quería decir más, pero mi expresión se ensombreció. Anthony, recuerda tu condición de pasante. ¿Quién te permitió venir aquí a charlar durante el horario laboral? Si todos los empleados fueran como tú, ¿esta empresa podría siquiera operar? Ahora lárgate de aquí. Anthony estaba tan furioso que su rostro palideció. Apretó los dientes y dijo, Patrick, no seas tan desagradecido. Grace está a punto de convertirse en gerente general. No termines perdiendo ni siquiera tu puesto de supervisor. Con eso, se fue enfadado. Poco después, Grace vino a buscarme. Su expresión era especialmente fea. Patrick, ¿qué derecho tienes a meterte con Anthony? La miré con indiferencia y me recosté perezosamente en mi silla de oficina. Grace, solo lo regañé un poco. ¿Qué? ¿Te duele verlo molesto? Su rostro se ensombreció aún más. Apoyó ambas manos en mi escritorio y me miró desde arriba, con un tono que denotaba una furia apenas contenida. Patrick, ¿qué estás insinuando exactamente? Anthony es solo un pasante. ¿Por qué tienes que atacarlo así? ¿Has considerado siquiera lo humillante que es esto para él? Capítulo 7. La miré fijamente por un momento, mi tono resumaba sarcasmo. Humillador. Grace, ¿has olvidado cómo me trataste en la empresa? Antes incluso de que rompiéramos, ya estabas coqueteando con Anthony a espaldas de todos. Narices, haciéndole ojitos bromeando incluso dejándole reemplazarme e ir en un viaje de negocios contigo. ¿Alguna vez te importó cómo me sentía? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza lo humillante que fue eso para mí? Grace se quedó sin palabras por mis palabras, su rostro sonrojado. Se mordió el labio inferior con fuerza y su tono se suavizó mucho. Patrick, sé que estás molesto, pero Anthony es realmente solo un becario de poca monta. No descargues tu ira con él. Solo un becario de poca monta, dejé escapar una risa desdeñosa. Grace, si realmente fuera solo un becario cualquiera, ¿estaría siquiera interesada en él? Grace apretó los labios y se quedó en silencio. Pero la respuesta ya era obvia. Nunca imaginé que la otrora inocente Grace se volvería tan calculadora y snob. Cuando Anthony se unió a la empresa, fue traído personalmente por la señora Rowena, la presidenta de la sede del grupo. Todo el tiempo, Anthony estuvo del brazo del presidente Morales. Casi todos en la empresa creían que Anthony era el hijo del presidente. Bastantes personas incluso intentaron confirmarlo en privado con él. Anthony ni lo admitió ni lo negó, lo que solo reforzó las sospechas de todos. Todos pensaron que este joven maestro Morales simplemente estaba siendo discreto. En el primer día de Anthony en la empresa, Grace incluso le organizó una gran ceremonia de bienvenida. Los dos se acercaron cada vez más sin necesidad de decirlo explícitamente. Al final, Grace se fue sin decir una palabra más. Después del trabajo, me encontré con Grace y Anthony de nuevo en el estacionamiento. Estaba a punto de abrir la puerta de mi auto y entrar. Tal vez tener a Grace a su lado le dio algo de confianza a Anthony. Me detuvo. Supervisor Patrick, esa pulsera en su muñeca se ve muy bien. ¿Puedo tomarla prestada y usarla por unos días? Respondí secamente.
Tomarla prestada si quieres. ¿Quién demonios te crees que eres? Un simple pasante saltando repetidamente frente a mí para provocarme. Parecía que había sido demasiado educado con él. Se enfureció al instante, sus ojos se enrojecieron mientras se volvía para mirar a Grace. Efectivamente, la expresión de Grace se ensombreció. Caminó hacia mí frunciendo el ceño. Patrick, es solo una estúpida pulsera. A Anthony le gusta. ¿Qué tiene de malo dejar que lo use unos días? Quítaselo y dáselo a Anthony. Anthony me lanzó una mirada extremadamente engreída. Después de tantos años con Grace, rara vez me había negado a alguna de sus peticiones. Probablemente pensó que tampoco me negaría esta vez. Simplemente la miré con diversión. ¿Por qué? Grace se quedó paralizada. Sí, ¿por qué? La pulsera era de mi propiedad. Sin mencionar que ya habíamos terminado anoche. Incluso si no hubiéramos terminado, ¿qué derecho tenía a exigir que se le entregara? Se quedó momentáneamente sin palabras. Después de una pausa, su tono se suavizó de nuevo. Patrick, de todos modos, la pulsera no vale mucho. No es como si no la fuera a devolver. ¿No vale mucho y si te dijera que esta pulsera vale 5 millones? ¿Lo creerías? Su juicio, tanto de las cosas como de las personas, se había deteriorado claramente. Efectivamente, Grace quedó atónita por mis palabras. Entonces las comisuras de sus labios se curvaron en burla. Patrick, ¿estás loco? Esta chatarra vale 5 millones. Anthony se rió con los ojos llenos de desprecio. Supervisor Patrick, ¿ha estado bajo demasiada presión laboral últimamente? Tal vez debería tomarse unos días libres. Esta pulsera puede tener diamantes y zafiros y parecer llamativa, pero sigue siendo solo chatarra barata. ¿5 millones? ¿A quién intentas engañar? No tenía ganas de seguir discutiendo con dos idiotas. Abrí la puerta del coche y la cerré de golpe. Por fin algo de paz y tranquilidad. Los dos seguían allí de pie, diciéndose algo. Los ignoré, pisé el acelerador y salí disparado. Capítulo 8. Regresé al apartamento y empecé a empacar mis cosas. El lugar era alquilado. Como ya habíamos roto, no había razón para seguir viviendo juntos. En realidad no tenía mucho que empacar. Una sola maleta era suficiente para guardar todo lo que tenía. Justo cuando estaba a punto de irme, Grace regresó. Me miró sosteniendo la maleta, con una expresión compleja. Quizás ninguno de los dos había imaginado que terminaríamos así. Al pasar rozándonos, ella extendió la mano y me detuvo. Patrick, me creas o no, realmente no hice nada para traicionarte. Nuestra relación ya terminó. No hay razón para que te mienta. La miré y solté una risa fría. Grace, la traición no solo cuenta si te has acostado con alguien. Desde que Anthony se unió a la empresa, ustedes dos han estado pegados el uno al otro todos los días. Es todo lo que ves. Abrazándose,